Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificación. Si quieres hacer una donación, le puedes dar clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Con tu aporte me ayudarás a seguir creciendo en este canal de evangelización. Tu nombre aparecerá al final del video como muestra de gratitud. Bendiciones. Hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? El día de hoy quiero hacer este video para reflexionar un poquito sobre una entrevista que tuve el día de ayer. De hecho, se dieron más de las 11 de la noche, hora Colombia, haciendo esta entrevista. Yo de hecho lo había anunciado. Una entrevista bastante fuerte, impactante, porque era una entrevista con un señor que hizo un pacto con el diablo. Obviamente yo había escuchado ya parte de su testimonio, estaba preparado para que iba a ser una entrevista con un contenido bastante fuerte, delicado, y a la vez también hermoso, porque vemos la misericordia tan grande que es de nuestro Señor Jesucristo. Pero pues no es lo mismo lo que tú pienses, no es lo mismo que escuchaste parte del testimonio de este señor Guillermo, que le envío un gran saludo y agradecimiento por querer compartir su testimonio en este canal, que te lo cuenten en persona y con tantos detalles, porque como les dije, duramos casi 3 horas y no duramos más porque había muchas cosas que faltaron por decir, que de hecho pues dejamos el compromiso que íbamos a tener una segunda parte. Ya toca hablar con el señor Guillermo a ver qué día lo podemos hacer, porque fueron con tantos detalles, casi 3 horas hablando, que realmente fue un testimonio que me impactó al grado de las lágrimas. Y la reflexión que saco de esta entrevista es pues, número 1, que tenemos que estar pendientes de lo que hacen nuestros hijos, de lo más mínimo, porque por ejemplo Guillermo empezó con todo este tema del ocultismo gracias a la música que él llama música satánica, música rock, heavy metal de la época, y por eso empezó a obsesionarse, porque sabemos que pues toda esta música estaba siempre representada con diablos, con demonios, con ultratumba, como Iron Maiden, y por ejemplo eso lo llevó a dar otros pasos en busca de lo oscuro, y pasó hacia la magia negra, pasó hacia la nueva era, pasó hacia la brujería, hasta llegar a hacer un pacto con el diablo, y empezó desde muy niño. Entonces, ¿por qué llamo profundamente la reflexión? Porque no lo digo yo, lo dicen los sacerdotes, lo dicen los exorcistas, que hoy en día se han disparado los casos de opresión, obsesión y posesión demoníaca, gracias a que los jóvenes están teniendo una curiosidad ya pues muy grande hacia el ocultismo y hacia lo oscuro. Número 1, ¿por qué? Porque ya, como lo sabemos, hay una descristianización en el mundo entero. Quieren desaparecer de todos los lugares, de los colegios, de los ministerios, de los sitios públicos a Jesucristo. Los padres están más pendientes del trabajo, de las posesiones materiales y no de enseñarles el amor a Cristo a las personas, a los niños, a los más pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños se están educando en un ateísmo, se están educando en un relativismo, donde ven, por ejemplo, en todas las series de televisión de niños, dibujos animados, series, donde el ocultismo es el protagonista. Y esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Sabemos que el plan del enemigo es la destrucción de la familia en los últimos tiempos, y es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, por eso vemos películas o series como Merlina, por ejemplo, que es para niños, donde abiertamente hacen rituales, pactos, y un adulto probablemente ve eso y simplemente lo mira como una mera ficción y ya, no le presta atención. Pero un niño que mira a sus personajes favoritos haciendo ritos, haciendo cosas, les va a llamar la curiosidad.
Y como ya no hay amor, no hay temor de Dios, van a empezar a buscar de estas cosas. Por eso que tú miras en TikTok, tú miras en YouTube, miras en todas las redes sociales, retos, y te enseñan allí los mismos niños o jóvenes cómo hacer pactos, cómo hacer rituales, cómo hacer brujería. Y entonces los niños se meten en esto. ¿Ok? Y por eso hay tantos casos de posesiones hoy en día. El número 1 de esta entrevista, la reflexión, estar pendiente de lo que hacen nuestros hijos y enseñarles el amor y el temor a Dios desde pequeñitos. Amor a Dios. No como hace mucha gente que lo bautiza y ya nunca más va a la iglesia, sino hasta la comunión por la fiestecita y nunca más lo vuelve a llevar a la iglesia. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Segunda reflexión. Nunca los padres, va este mensaje para los padres, nunca dejes de orar por tus hijos. Jamás dejes de orar. Hay veces que los padres me escriben acá a mí desesperados. Me dicen, Miguel, ora por mi hijo, ora por mi nieto, que está perdido en las drogas, está perdido en la fornicación, o es un delincuente. Me han escrito cosas fuertes acá. Y a veces no sé qué hacer. No dejes de orar. Así tú sientas que no ves nada, el Señor, no hay una oración que el Señor no escuche. Si la haces con fe, con amor, y vives tú en gracia de Dios. La mamá de este señor, cuando obviamente pues era un chico que hizo todos estos pactos y estas brujerías, nunca dejó de orar. Él cuenta que mientras él hacía pactos y brujerías en su habitación, su mamá en la otra habitación, a veces él la conseguía de rodillas, con los brazos extendidos en cruz, haciendo el Santo Rosario, orando por su hijo, haciendo ayuno por su hijo. Luego él se entera de todo esto luego de que es liberado. Su madre hacía grupos de oración, ayunos con sacerdotes, con religiosas, con grupos de la renovación carismática. Y todo esto, después de muchos años, después de muchos tormentos, que quiero que vean el video, ¿ok? Voy a dejar acá en la descripción, te vas a meter en la descripción de este video y voy a dejar el link de la entrevista completa. Pero después de vivir años de opresión, de obsesión demoníaca, de pensamientos de querer quitarse la vida, vino el Señor a su rescate por intercesión de la Santísima Virgen María y la oración del Santo Rosario. Entonces, esa es la segunda reflexión que saco de todo esto. ¿Ok? Y la tercera reflexión es que hay veces no entiendo cómo hay personas que pues, o sea, después de ver un testimonio como este, habían personas que escribían y decían, una monja y unos laicos no pueden hacer liberación, eso solo lo hace un sacerdote. Después del extraordinario testimonio de este hombre que estuvo metido en el satanismo, que fue liberado, que hoy en día ama, defiende a la iglesia, ejerce el ministerio de la liberación. Entonces habían personas allí que pues hablaban y daban descrédito a lo que él estaba contando. Ciertamente tenemos que discernir. No podemos creer en todo lo que nos cuentan y lo que nos dicen, pero debemos discernir. Y yo, por ejemplo, en mi discernimiento, yo elegí creer. Y yo sentí que lo que me estaban contando y hablando ayer durante 3 horas era cierto. Luego él expuso pues que sí, hay muchas personas que están en desacuerdo con la liberación por parte de los laicos. Habló de documentos que existen dentro de la iglesia, inclusive en el Vaticano hay una oficina de la Renovación Carismática Católica. Yo no sé mucho de este tema, aunque pues yo viví parte de mi conversión al inicio de mi búsqueda y de mi conversión también en un encuentro con la Renovación Carismática Católica. Yo lo viví y por eso elijo creer, porque vi el amor que brotaba de parte de este hermano Guillermo. Entonces hay veces que pues nos están mostrando el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y así como Tomás tuvo que meter el dedo en la llaga para creer que el Señor había resucitado, aquí le están mostrando un testimonio, o sea, se le está mostrando Dios vivo, el amor de Dios, la misericordia de Dios, y hay gente que elige no creer.
para reflexionar, queridos hermanos, para reflexionar. Pero esta entrevista, de hecho, luego me costó conciliar el sueño por varios motivos. O sea, porque primero 3 horas, el cerebro, emociones, acá en esta entrevista que tuve el día de ayer. Y segundo, pues, pensando en tantas cosas. Pensando en tantas cosas. Así que, queridos hermanos, oremos mucho los unos por los otros porque el mal existe. Una de las principales estrategias del enemigo es hacernos creer que no existe. Pero es real. El Evangelio lo habla. Entonces, por eso debemos tener cuidado con todas estas cosas, pendientes de sus hijos y mucha oración. Los quiero mucho. Vean la entrevista, por favor, se las voy a dejar acá. Es larga, dura 3 horas. Pueden verla este fin de semana, hoy, o una parte hoy, una parte mañana, pero doy gracias a Dios que ayer mucha gente se quedó desde el minuto 1 hasta las casi 3 horas. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao.